Buenas tardes. Es un placer estar en el 16º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Mi nombre es Isabel Telles y soy profesor del Departamento de Diseño de la Universidad de Guanajuato, aquí en México. Y voy a presentarles el tema Diseño y tecnología en tiempos de pandemia. Para iniciar, es necesario ubicarnos en diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, en China, donde se reportaron una serie de casos de pacientes con una nueva enfermedad caracterizada por problemas respiratorios graves a causa de un virus denominado SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus. Dadas nuestras circunstancias actuales y que nuestras fronteras cada vez se difuminan más, y dada nuestra globalización, 3 meses después, en marzo de 2020, debido a su rápida propagación a nivel mundial, fue declarada pandemia por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Esta fecha constituye para muchos países un cambio radical en todos los niveles, en los que probablemente la educación y el trabajo han sido los más afectados. A consecuencia de esto, lógicamente, la economía de nuestros países en general ha sufrido enormes tropiezos recuperables probablemente a largo plazo. La situación inicial trajo consigo una serie de preocupaciones y temores, ocasionando cierta inestabilidad en nuestras labores diarias. Así, en México, durante el año 2019, el desarrollo de las actividades se llevó a cabo de la forma normal, es decir, como estábamos acostumbrados a llevarlas a cabo hasta ese momento. Los adultos asistíamos diariamente a nuestros trabajos, a nuestras oficinas, al igual que los infantes y los adolescentes a sus clases en sus instituciones de manera presencial. El resto de las actividades se desarrollaban a cabo en los recintos que habían sido diseñados para ello, como los cines, los bares, los centros comerciales, los restaurantes, etcétera. En la segunda semana del mes de marzo 2020, todo cambió. Esto dio un giro de 360 grados. Se suspendió el trabajo presencial y fue necesario migrar a las aulas y oficinas virtuales. Tanto comercios como lugares de ocio cerraron, lo que trajo consigo numerosos conflictos y desajustes que fue necesario resolver con el paso del tiempo y que algunos de ellos aún continuamos resolviéndolos. En este momento entendimos el valor de los avances tecnológicos y la importancia que su uso tiene para la realización de las actividades diarias. Por lo tanto, 2020, específicamente el mes de marzo, marca el cambio en nuestras vidas y establece la urgencia de aceptar una nueva forma de trabajo y de establecer relaciones. Tecnología, sí, empleada comúnmente como auxiliar en el trabajo y en actividades de ocio, se transforma en este momento en el personaje principal de nuestras vidas, es decir, es nuestra prima donna. Adaptarse o morir, nunca mejor expresado. La vida continúa, no puede detenerse, lo que nos exige adaptarnos a los nuevos retos que se nos presentan. Una cita dice, el mundo debe ensayar nuevas formas de fabricar porque el coronavirus se va a quedar. Tiene tal capacidad de dispersarse que ya no va a desaparecer. Por lo tanto, gracias a Dios nos encontramos en el siglo XXI y no en el XVIII, ya que actualmente contamos con Internet, con computadoras, con diversas aplicaciones. Todo esto aunado nos permite realizar nuestras actividades y aparte contamos con las redes sociales que nos permiten estar comunicados con nuestros amigos y familiares, aunque tengamos que estar en cuarentena. Vaya, una cuarentena bastante larga, ya más de un año.
Em, Estos recursos, como ya lo habíamos comentado, de cierta manera los teníamos relegados a otro tipo de actividades, básicamente en el ocio, y en este momento se transforman en nuestros aliados vitales para la realización de nuestras labores. Encerrados, mas no incomunicados. Gracias a que contamos afortunadamente con aplicaciones y con la señal de Internet que nos permite estar conectados en tiempo real sin importar en qué continente se encuentra la persona con la que deseamos hablar. Aquí tenemos un mapa, ahí está ubicado más o menos Guanajuato. Guanajuato está ubicado al centro de México y algunos puntos azules, aunque no son en realidad todos los que deberían estar. Si buscamos en un mapa en internet de una red de comunicaciones actual, pues nos vamos a dar cuenta que tiene muchísimas señales con los que nosotros nos podemos comunicar, con los países que nos podemos comunicar. Esto únicamente indica que no importa en dónde se encuentre la persona con la que queremos establecer comunicación, vamos a poder hacerlo. Gracias, por supuesto, a la tecnología. Ahora, si pensamos en las actividades cotidianas del diseño, podríamos dividirlas a grandes rasgos en dos, las que corresponden al trabajo y las que corresponden al estudio. Dentro de las del trabajo podríamos tener reuniones, entrevistas, encuestas, visitas, revisiones. Todo esto en un escenario ideal pues debería realizarse de manera presencial. Desafortunadamente el escenario actual no posee esas condiciones y debe realizarse a partir de un escenario virtual. ¿Qué pasa con las actividades que están dentro del estudio? Pues pasa exactamente lo mismo. Nosotros tendríamos que asistir a clases, entregar tareas, recibir observaciones a proyectos, obtener calificaciones de estas revisiones y además poder realizar trabajos colaborativos, por supuesto, volvemos a insistir, en un escenario ideal, pues de manera presencial. No tenemos ese escenario. Eh, Solamente podemos realizar en este momento actividades virtuales por seguridad. Debido a esto, ante estos problemas, la creatividad humana siempre logra salir a flote. Recuerdo que en un primer momento nos auxiliamos de las aplicaciones que empleábamos con mayor comodidad, el teléfono, a lo mejor el WhatsApp o incluso Facebook, para dar clase o incluso trabajar. Actualmente, pues han surgido nuevas aplicaciones que han sido específicamente creadas para resolver estas problemáticas que tenemos en nuestra situación actual, pero ya en un entorno virtual. Trabajo y estudio. Al pensar en las etapas que pasamos para realizar este tipo de tareas, pues recordemos la etapa inicial, como ya lo había comentado, usamos el celular, el correo electrónico, WhatsApp, Facebook o aquellas aplicaciones que teníamos a nuestra mano y con las que nos sentíamos cómodos para dar clase o tener reuniones de trabajo. En una etapa intermedia, pues se crearon los grupos en Gmail, los grupos en Teams, que creo que muchos aún seguimos trabajando en Teams, en Zoom, en YouTube y en una serie también de plataformas que permitían este tipo de comunicaciones. En la etapa actual, bueno, se cuenta con Microsoft Office 365 que en conjunto con Teams ha generado una caja de herramientas muy interesante para la realización de actividades no solo de docencia, sino también de trabajo profesional. En la Universidad de Guanajuato se creó la plataforma Sume, que ha sido diseñada para actividades a distancia. Incluso hay un curso que se imparte a los profesores conocido como Mi Aula Virtual. Además, debemos agregar a esto los diversos programas y aplicaciones que han surgido en los últimos tiempos. La tecnología, nos queda claro, abre numerosas posibilidades al diseño. Bueno, no solo al diseño, a todas las áreas, pero nosotros estamos hablando específicamente de la nuestra, que es el diseño.
podríamos decir que la reclusión debido a la pandemia, pues no nos ha afectado en cuestión tanto en cuestión de trabajo ni de proyectos a nosotros los diseñadores, ya que sobre todo nuestros diseñadores jóvenes se encuentran en una zona de confort, rodeados por su tecnología que les permite seguir creando y produciendo de forma constante, aun cuando se la pasen de repente jugando a los videojuegos. Ya veremos un ejemplo que permite ver que esto también puede ser muy práctico y útil al crear ciertos productos de diseño. Posibilidades infinitas. Yo les he traído varios ejercicios que emplean algunas de las posibilidades de la tecnología. He elegido un bucle en animación, creo que en realidad aumentada son dos o tres pequeños videos y finalmente el spot publicitario que les comenté donde se utiliza videos de juegos que fueron después ensamblados para crear este producto o este ejemplo. El primer ejemplo, que es animación stop motion, recordemos que la animación es un proceso utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados. Recordemos que en la actualidad existen numerosas técnicas para realizar animación con diferentes niveles de publicidad más allá de los familiares dibujos electrónicos. Aquí una nota. Recordemos que el dibujante y animador francés Émile Cohl es considerado uno de los padres de los dibujos animados, ya que en 1908 creó Phantasmagoria, primera película totalmente animada de la historia y que incluso podemos encontrar un fragmento específicamente en YouTube. El proceso de creación para este primer ejemplo tiene 3 etapas. Lo podemos sintetizar más bien en 3 etapas. La primera se realiza un storyboard en papel y en digital. Seguidamente se prepara el archivo en capas en Adobe Illustrator. Esto es porque ahí es donde se define qué es lo que nosotros queremos mover. Y finalmente se importan estas capas y se anima en Adobe After Effects. Vamos a ver el pequeño video. Si nos damos cuenta, este bucle podría repetirse infinitamente y además diseñado a partir de formas muy sencillas pero con una música muy contagiosa, se convierte en un ejemplo bastante atractivo. En realidad aumentada, recordemos que es un término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida a este. Si tiene por ahí conocimiento, esta realidad aumentada se puede observar a partir del uso de unos lentes que en realidad en la actualidad han ido evolucionando de manera que cada vez sean un poco menos, no complejos, sino pesados. En casa nosotros tenemos unos y todavía son bastante pesados. Pero ha salido una nueva edición donde ya se disminuye un poco la cantidad de material sin sacrificar los resultados. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejemplo que ha sido creado a partir de Procreate, en donde se exporta capa por capa en PNG. Se importan las imágenes en orden a la aplicación Slide Air junto con una imagen de referencia de la ilustración completa. Se imprime la ilustración
La aplicación es capaz de hacer un tracking a partir de la imagen de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros partimos de una imagen 2D y generamos una imagen que se va a desplegar en 3 dimensiones. Vamos a observarlo. Ahí podemos ver una representación de una hada del bosque y al usar un iPad vemos cómo esto se despliega en capas como si fuera un fondo figura y la pequeña hada empieza a mover su pierna e incluso podríamos notar que las luciérnagas tienen algún brillo especial. Del lado derecho vamos a observar cuáles han sido las capas en las que se ha trabajado este ejercicio. El siguiente ejemplo es un modelado 3D en Blender, pintado en Substance Painter, animado en Autodesk Maya, que se exporta en FBX o en OBJ, se importa en Adobe Aero y permite verlo en realidad aumentada al hacer el tracking o escaneo de una superficie plana. Vamos a verlo. Aquí vamos a observar que se trata de una especie de maqueta de un jardín bonsai donde el árbol, los pequeños arbolitos han sido creados a partir de formas geométricas irregulares. Realmente esta maqueta no está colocada sobre la mesa, sino que se puede observar a partir del uso de un iPad o de una pantalla. Ahí podemos notar también las pequeñas luciérnagas flotando y las lamparitas que están colocadas tanto en el árbol como en los pedestales en el jardín. Podemos observar perfectamente el grosor de los materiales. Aquí vemos el iPad proyectando, con el cual nos podemos acercar incluso a observar detalles que bueno, en la mesa no existen. Podemos hacer un giro a los 360 grados de la maqueta sin ningún problema. Es decir, nosotros podemos observar este pequeño jardín desde todos sus contornos. El siguiente ejemplo habla un poco de lo que ha provocado la pandemia en las clases online y las dificultades ante los que nos hemos enfrentado tanto los alumnos como los profesores. Gracias a Dios tenemos la tecnología que contribuye a ayudar a explicar en muchas ocasiones de manera virtual ejercicios en talleres como el de las 3 dimensiones, donde es necesario que los alumnos entiendan ejemplos, por ejemplo, de una técnica tan básica como son los planos seriados. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un ejercicio de una pintura de Mondrian que ha sido diseñado en 7 capas que se ensambla una sobre otra para generar el resultado final en una base. Aquí podemos observar cómo el iPad permite que se desplieguen y que el estudiante entienda perfectamente cómo es que se realiza esta técnica. Tenemos otro ejemplo, este específicamente se trata de la técnica de los planos triangulares. En él, cada una de las formas que integra el busto de la mujer es un volumen independiente que se pega a una base y que al reunir todas las piezas podemos ver el resultado que es el busto femenino. Podemos incluso observar cómo ha sido ensamblada esta base. La educación debe evolucionar, siempre hay nuevas posibilidades.
Eh, el último ejemplo, que es el spot publicitario que les comentaba, para él se grabaron más de 8 horas de gameplay de diversos juegos. Posteriormente se importaron al programa Adobe Premiere, en el cual se cortaron los fragmentos elegidos de las secuencias grabadas. En este tipo de trabajo es muy importante tomar en cuenta que la música y la imagen deben ir al mismo ritmo, es decir, deben ir de la mano, no pueden estar separadas. Una vez teniendo el video editado, se agregan los subtítulos para reforzar el mensaje que se quiere comunicar. Incluso en este ejemplo se tomó la voz de Phil Spencer, que es vicepresidente ejecutivo de gaming en Microsoft. Vamos a ver el ejemplo. Gaming brings us together. Gaming connects us. Most of all, gaming fosters real community. It reaches across age, Observemos cómo ability, inicia race, la gender, and música This is why en I've un always volumen believed bajo. and will always believe that gaming is the great unifier. Solo acompaña la And imagen. what unifies us is our shared love of this art form. Legendary characters who captivate us. La música es un Not just for 10 excelente hours, aliado but for 10, que 20, contribuye a 30 generar years. los momentos más dramáticos, puntualizándolos y destacándolos, por Iconic supuesto. worlds that are so richly imagined. We feel excitement in the air and danger on the sea. Luces, As colores, gamers, we are at golpes immense tratándose de juegos deben ser puntualizados con la música. Los acordes son los que destacan estos movimientos. Indiscutiblemente la música comunica y contribuye a que un mensaje llegue de mejor manera a nuestro público elegido. ¿Qué podemos concluir de esto? Indiscutiblemente, la época actual nos ha dejado enormes enseñanzas, entre las que debemos reconocer que la capacidad humana no tiene límites. Somos partícipes y usuarios de creaciones tecnológicas que han venido a facilitar el trabajo y la comunicación. Solo nos queda continuar desarrollando las posibilidades de las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ya que éstas han permitido que los engranes de la vida diaria no se detengan en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Gracias.